Hola, hoy ponemos sobre la mesa un tema que inquieta y mucho a las familias. ¿Qué impacto tienen las redes sociales y los videojuegos en la juventud? Hoy, niños, niñas acceden a redes y juegos desde edades tempranas, lo que, sin la orientación adecuada, podría exponerles a contenido inapropiado, a perder su privacidad y a todo tipo de situaciones difíciles de manejar. Pero no nos alarmemos, por favor. Vamos a plantearos que es posible guiar su experiencia en entornos digitales, enseñarles a disfrutar de manera segura y constructiva. A ver, cuando ya está jugando, sí que solemos mirar a veces a qué juegos juega, también porque muchos de ellos se los compramos nosotros, pero no tiene muchos límites, no, la verdad que no soy consciente de todo lo que hace mientras está jugando al ordenador. Al interactuar en línea, parece razonable que establezcan conexiones con personas desconocidas que, por muy enriquecedoras que parezcan, también se beneficiarían de cierta orientación y acompañamiento. Ahí podemos ser de utilidad. Ayudarles a identificar qué es seguro, cómo gestionar situaciones incómodas. También podemos tener en cuenta el tipo de contenido que consumen nuestros hijos o nuestras hijas. Comprender qué les atrae, por qué les interesa. Eso nos permite ofrecer una guía que los oriente hacia un uso más positivo, más seguro de las plataformas digitales. Sí, las sé. Las aplicaciones que tiene perfil es en Instagram, TikTok y Twitter. Sí, el contenido que consume es pues cosas de maquillaje, de ropa, estética. En este momento vivimos en dos realidades al tiempo. Una física, otra digital. Pero ojo, la clave tal vez sea no verlas de manera independiente, sino como un continuo. Aplicar lo que sirve en una, también en la otra. Hoy reflexionaremos sobre cómo acompañar a nuestros hijos e hijas en el mundo digital sin caer en demonizar las redes sociales o los videojuegos. Bueno, y claro, lo más importante seguramente, exploraremos nuestro papel como familia para guiarles y apoyarles en su experiencia digital. Arrancamos. Vamos ahora a profundizar, vamos a echar mano de un experto que nos acompaña ahora, Juan García, bienvenido. Muchas gracias. Tú eres consultor en estrategia digital en Kirleo y formador en competencias digitales. Así que te lanzo una pregunta de competencias digitales. Para padres y madres, ¿cómo podemos identificar si un videojuego o una red social es adecuado para nuestra hija, nuestro hijo en este momento? Yo creo que con dos enfoques principales. El primero es tener un interés genuino por la tecnología, no despreciarla, no quedarnos cómodos en, esto a mí me supera, yo no tengo ni idea de estas cosas de los jóvenes, eso no lleva a ningún lado bueno. Y creo que cuando tienes un interés genuino y haces la segunda cosa, que es entender qué función cumple esa tecnología o ese videojuego en el día a día y en el contexto del menor, por qué los usa, sí. Creo que con esos dos recursos vas a acertar más veces de las que vas a fallar recomendando un videojuego o una tecnología. Claro, porque me dices la pregunta del por qué los usa, ¿no? O sea, cómo le hace sentir, qué obtiene de ello, claro, estas herramientas digitales forman parte, ¿no? Se está cocinando su personalidad, se está cocinando el adulto ahí dentro. ¿Cómo les pueden afectar este tipo de herramientas? Es que están absolutamente implicadas en cualquier tipo de necesidad humana primaria que tenemos. Al final, todos los seres humanos queremos socializar, queremos informarnos, queremos buscar gente con intereses comunes, queremos ligar, queremos hacer todas esas cosas y lo queremos hacer en un entorno offline y lo queremos hacer en un entorno online. Por lo tanto, efectivamente, la función muchas veces es absolutamente legítima, necesaria, ¿no? Para el desarrollo de todos los seres humanos, y lo que hay que estar al tanto es de aquellas situaciones donde está cumpliendo una función un poco de regulación, de escapar de algún sentimiento muy aversivo, como de soledad, de conflicto, de puede ser acoso en la escuela, ¿no? Y nos refugiamos como único recurso en la tecnología. Hay que tener en esos casos una gama de herramientas más amplia para enfrentarse a situaciones de desasosiego o de ansiedad, ¿no? Oye, y desde el casi diametralmente opuesto a lo que estás diciendo ahora, porque a veces yo creo que tenemos
tienen el San Benito de que hay que regular las horas que está con el videojuego, con la red social, porque asumo que va a ser malo y es un mal que yo gestiono, pero en realidad seguro que hay software, videojuegos que fomentan la creatividad, el espíritu crítico, que te enriquecen culturalmente. ¿Qué aspectos interesantes pueden aportar este tipo de tecnologías? Claro, yo no creo que haya que regular el tiempo de pantalla como si el tiempo de pantalla en sí mismo o una pantalla en sí mismo estructuralmente fuera nociva o negativa. Creo que lo que hay es que regular el tiempo que se dedica a otras cosas. Hay que regular el tiempo de deporte, el tiempo de sueño, el tiempo en el exterior. Y el tiempo de pantalla es el tiempo que te queda cuando haces todas las cosas que debes hacer para tener un correcto desarrollo. Y luego, dentro de ese tiempo de pantalla, por supuesto, pues dentro del ámbito de los videojuegos, hay videojuegos que pueden ser mucho más competitivos, ¿no? O tener unos valores que bajo tu punto de vista familiar, pues a lo mejor no compartes. Y hay otros videojuegos que es un lenguaje artístico y que puede valer para contar una historia que puede ser maravillosa, para hacer volar la imaginación y para disfrutar de un rato de ocio, que es algo también absolutamente legítimo, estar un rato desconectando la cabeza. Yo imagino que eso tiene que ser difícil para algunas madres y padres que igual no se han educado en los videojuegos, en el mundo de los videojuegos, y de repente les parece que es simplemente un jueguito o un ocio meramente y no lo identifican con una herramienta narrativa maravillosa, una novela con medios distintos, ¿no? Por supuesto, totalmente. Efectivamente es un lenguaje y desgraciadamente estamos más acostumbrados a acercarnos al cine o a la música o a otros medios artísticos y valorarlos muchísimo más, ¿no? Como alta cultura y baja cultura. Pero los videojuegos, en el momento en el que vivimos, ya no se pueden ver así. Claro. Son un producto cultural necesario, hay auténticas obras de arte y creo que muchas veces, de todas formas, también estamos cómodos en esa posición de, bueno, los videojuegos no son para mí. Yo ya soy adulto, yo ya no puedo prestar atención a estas cosas. Desde luego, yo lo que he visto en mi experiencia es que aquellos padres que han crecido jugando a videojuegos tienen unas conversaciones con sus hijos sobre los riesgos de la tecnología muchísimo más eficaces y productivas. Entienden mucho mejor las motivaciones que tienen sus hijos al acercarse a una tecnología. Además, qué mejor que decirle a una persona, mira, merece la pena que te adentres en esto y además es que te lo vas a pasar bien porque vas a jugar. Claro. Oye, y hablando de transponer experiencias personales, si hablamos de redes sociales, ¿hay algo que podamos hacer para ayudarles a poner en su contexto, ¿no? A relativizar los me gusta que te dan a una publicación o no? ¿Cómo les podemos ayudar a esa parte de casi de regulación emocional? Pues lo primero de todo, yo creo que validando esa emoción. Es decir, que una persona que tú crees un contenido, un vídeo, y lo pongas en internet y recibas muchísimos comentarios diciendo que estás guapísimo o guapísima, pues evidentemente, claro que mola. Pero es que me mola a mí también. Sí, ¿a quién no? Entonces, no puedes acercarte a un adolescente como si fueran alienígenas, no donde dices, pero es que, ¿qué más da que tengas 50 o 100 likes? No, porque sí que da, porque claro que importa. Entonces, lo primero, validar esa emoción y lo segundo, buscar formas de validación alternativas fuera del entorno digital, evidentemente. O sea, si tú te sientes una persona incompetente, si te sientes un adolescente que te están diciendo todo el día que no vales, que no tienes futuro, que no vas a tener nada que hacer en la vida y encuentras un refugio en un videojuego online donde te sientes tremendamente competente, va a ser tu única fuente de validación. Entonces, no le prestes atención a lo que te dice la gente en el chat de ese videojuego. Caray, es que es la única fuente que a lo mejor tiene ese chaval, ¿no? Entonces, vamos a buscar otras formas de validar, de que se sienta competente haciendo otras actividades, las que sean en un entorno alejado, ¿no? del mundo digital. Oye, y yo te hablaba ahora de gestionar la aversión o el vértigo que puede dar el número de me gustas que tengo en un post. Pero claro, también está el reverso de esta situación. Las redes sociales, en mi experiencia personal, me han ayudado a conocer gente, descubrir elementos culturales que no conocía, o sea, cosas que pueden incluso socialmente ser muy positivas, ¿no? ¿Hay una manera de
acompañar, educar en ese uso que es positivo también de la parte de relación social? Sí, yo creo que no hay que perder de vista que más allá de el nombre de la red social o del videojuego o de la herramienta técnica, detrás de todo esto hay una cuestión de valores fundamentales. Hay una cuestión de yo quiero estar en contacto con mis amigos y no quiero que mis amigos me dejen de lado. Yo quiero enamorarme y cuando rompo con una persona, ¿cómo lo voy a gestionar en un entorno digital? Quiero decir, hay muchos padres que se pierden con tantos nombres, con tantas opciones de configuración y opciones de privacidad. Y al final tu hijo lo único que necesita es hablar contigo de cómo gestionar sus amistades, el amor, la popularidad, cómo disfrutar de su tiempo de ocio. Y tú tienes una experiencia de vida como adulto que no tiene un adolescente. Entonces tú has pasado por muchas más rupturas amorosas, has cambiado muchas más veces de amigos y has encontrado muchas más formas de disfrutar de tu tiempo libre. Da igual el nombre específico, siempre si lo enfocas así, siempre vas a poder estar ahí acompañando a tu hijo, porque lo que espera de sus padres no es que entienda perfectamente la última opción de configuración, claro, sino cómo darle soporte a esa emoción, ¿no?, que necesita. Oye, y tenemos nuestras herramientas biográficas, psicológicas, ¿no?, las que hemos atesorado a lo largo de nuestra vida, que podemos poner ahí en valor. Y tal vez herramientas digitales que también, si nos educamos un poco, podemos aprovechar a que nos ayuden, ¿no? ¿Qué tal ves este tipo de herramientas que están sobre todo apareciendo últimamente que nos permiten como padre, madre, pues acabar de ajustar, no sé si es el mal llamado tiempo de pantalla o qué tipo de contacto tiene o este tipo de cosas? Bueno, cuantas más herramientas de control parental o de configuración existan, pues más se pueden adaptar a los distintos contextos y necesidades de las familias, ¿no? Sí que a mí hay algunas que me gustan más que otras. Por ejemplo, la gestión del tiempo de pantalla me parece muy positiva. Yo veo que incluso muchísimos adolescentes, ellos mismos lo activan y tienen un interés, que tendemos a pensar que son unos inconscientes y les da igual. No, hay muchos que están muy, muy preocupados por el tiempo que pasan en las redes y normal que lo estén porque reciben un bombardeo constante de que eso es muy negativo para ellos. Entonces, pues claro, normal que se preocupen y que miren ese tiempo. Y si eso les ayuda a autorregularse un poco, a desactivarlo antes de dormir, a que no influya en los tiempos de sueño, pues lo comparto y me parece extraordinario. Soy un poco más escéptico con las herramientas de control de contenidos porque creo que siempre lo más importante es que cuando un chaval se encuentre con algún contenido que le resulte desagradable o le moleste, pueda comentarlo. Claro. Es imposible, o sea, generar a las familias una sensación o darles un mensaje de hay algo que va a ser 100% seguro, 100% controlado. Y además es bueno que no sea así. Porque es que tarde o temprano pues los chavales irán creciendo y se encontrarán con algún contenido que va a dar lugar para una conversación en casa, pues como ha pasado toda la vida y no pasa nada, ¿no? Voy a ponerte, si me dejas, a prueba con casos particulares de una madre y un padre que nos acompaña aquí en el programa. ¿Te apetece? Perfecto. Pues vamos a ello. Se unen a nosotros Juan, Mónica y Juan Carlos. Bienvenida, bienvenido. Hola. Gracias. Mónica, cuéntame cuál es tu situación. ¿Cuántos niños tienes? Y Uno. Uno. Sí. ¿Y cuál es tu experiencia tecnológica? ¿Tú eres de las que ha tenido que imponer normas de uso? Bueno, estamos en el principio, estamos empezando. O sea, mi hijo tiene casi 7 años. Vale. Y entonces somos un poco nuevos. Entonces más videojuegos que redes sociales, sí, imagino. Efectivamente, sí. Además, de hecho, nosotros en casa convivimos con ello porque, bueno, mi marido juega y tiene videojuegos. Entonces, tenemos como las dos posturas en la familia. Tú eres la que no y eres el que sí. Claro, sí, bueno, a mí voy aprendiendo, ¿no? Okay. Esto también sirve un poco de aprendizaje y de ver otra perspectiva de la situación familiar, ¿no? Y de lo que queremos transmitirle a él. Entonces, los controles que utilizamos es poner normas de horarios, un poco cumplimos unas tareas y unas cosas que tenemos programadas a nivel familiar y cuando eso se cumple, pues entonces pasamos a utilizar ocio en tabletas, en pantallas y eso incluye los videojuegos, claro. ¿Y tienes algún reto
por resolver o por acabar de pulir? ¿Es de repente tu marido un buen ejemplo en el uso de pantalla o de tiempo destinado al gaming? Sí lo es. También va aprendiendo con el tiempo, porque al final, claro, somos un espejo, ¿no?, en el que ellos se tienen que mirar, ¿no?, y servir también de ejemplo. Entonces vamos todos ahí acoplándonos y va funcionando. Interesante. Oye, Juan, ¿qué te parece a ti esa situación? Yo no me había planteado que el momento en el que eres padre te cuestionas tu uso del ocio digital. Claro, a mí me parece genial, o sea, que haya esa combinación, ¿no?, de dos perfiles. Y también mi recomendación sería que muchas veces vemos los videojuegos como una pérdida de tiempo. Y me parece que es un mensaje preocupante que trasladar a los jóvenes, que todo el tiempo tiene que ser productivo. O sea, los adultos no estamos leyendo a Dostoyevsky continuamente en el metro, a diario. También necesitamos desconectar y descerebrar. Y los videojuegos es una forma legítima de pasar un rato siempre y cuando se hagan otras cosas que se deben hacer, por supuesto. Claro. ¿Tú, Juan Carlos, te sientes identificado con esta imposición de normas y la gestión de los videojuegos? ¿Cómo es tu familia? En parte sí, yo tengo una hija ya mayor. Sí. Y bueno, pues toda su trayectoria ha sido bastante tranquila en este sentido. Las normas se han trasladado, las que teníamos en casa, los valores que tenemos en casa para convivencia se han trasladado a lo que era lo digital, ¿no? Uh-huh. Y sí que yo, la experiencia que tengo, mi hija desde muy pequeña estudia en el colegio, desde quinto de primaria estudiaba ya con tablet, o sea, todo estaba digitalizado. En el momento que llevaban al colegio todos los dispositivos que llevaran, en quinto no tenía teléfono, pero cuando ya fue más mayor sí, se bloqueaban y no podían hacer absolutamente nada. Y lo único que tenían era la plataforma de enseñanza del colegio. O sea, bloqueaban la tecnología que venía de fuera, pero en el colegio funcionaba, claro, la tablet que tenían para ese sentido. Entonces, el sentido de tantas horas con la tablet sí les saturaba un poco del hecho de que luego llegara a casa y estuviese forzada a tener otro tipo de actividades con la esta. Entonces no he tenido tanto peligro de poner, sí hemos tenido que poner límite en horas, en tiempo, pero no hemos tenido tanta experiencia en poner un control parental ni nada de esto, ¿no? Interesante. Oye, Juan, tenía una buena autorregulación, pero más que nada también por los principios que tenemos en casa, que bueno, que los tenía inculcados y esto lo trasladaba a lo que era la parte digital. Para mí, la teoría que yo tengo de lo digital no deja de ser lo no digital trasladado en otra dimensión, que lo mismo que tienes que aprender en lo que es tu vida diaria de que vas por la calle, pues aquí es otra calle que tienes que tienes los mismos peligros, que tienes las mismas ventajas, que tienes las mismas características, lo que pasa que con otro tipo de funcionamiento, digamos, ¿no? O sea, para que habéis traspuesto los valores que tenéis como familia en general, solo que en la tablet, en el laptop o en lo que sea. En lo que sea. En la vida tienes que utilizar todo lo que esté a tu alcance, lo tienes que utilizar con los mismos valores y la misma educación y respeto que te han inculcado para hacer cualquier cosa. No puede ser, no vale que tú tengas unos valores para funcionar terrenalmente, digamos, y digitalmente tengas otros valores, seas otra persona, ¿no? Oye, pero una cosa que me llama mucho la atención de tu historia, y Juan, te pido tu opinión en esto, es que, claro, se da una circunstancia particular, ¿no? Esta gestión continua de la tecnología, pero tan bien regimentada en la escuela, yo no lo he tenido, por ejemplo, mis hijos no lo han tenido, ¿no? Así que la tecnología estaba más fuera del colegio que dentro del colegio. ¿Eso puede ser de repente una estrategia interesante? ¿Ese tipo de uso tan normativo y constructivo, en este caso, de la tecnología? Bueno, yo creo que lo primero, aquí se ve un caso donde efectivamente, aunque no intervengas directamente sobre la tecnología, si intervienes en otros valores y en otros aspectos de la vida, sí, puede tener un efecto positivo sobre el medio tecnológico, que es un mensaje estupendo para decir a padres que tienen un poco de miedo, ¿no?, de acercarse a las herramientas. Y luego, a nivel educativo, hombre, yo creo que es muy positivo que haya algunos espacios sin móvil y sin tecnología, por encontrar otras formas de distraerse, de pasar el tiempo y de socializar. Pero obviamente, de algún modo, si queremos que nuestros hijos vivan en el mundo real, tienen que saber cómo moverse en un entorno digital y en un entorno a través del móvil, y no todo siempre se lo van a enseñar los padres. También en algún momento habrá que enseñar en las escuelas cómo denunciar un contenido que no te gusta a través de un móvil, por ejemplo, ¿no?
Bueno, qué interesante esta mezcla de roles, tanto familiar como el de la escuela, como me lo voy a aplicar, revisar las horas que uno pasa jugando y qué ejemplo está dando. Son temas interesantísimos. Yo me quedo algunos consejos y espero que lo podamos seguir explorando en otra ocasión. Qué interesante. Muchas gracias. Gracias a ti. Y antes de terminar, quiero pedirle a dos invitadas que nos acompañan ahora aquí en el programa que nos den un consejo, que nos ayuden a aterrizar todo esto. Primero tenemos a Hélène Perruche. Bienvenida. Tú eres responsable de asuntos públicos de Meta España y Portugal. Y también a Vanessa de la Cruz. Bienvenida. Psicóloga educativa, experta en ciudadanía y educación digital. Vanessa, empiezo por ti. ¿Qué consejos nos podrías dar para gestionar estas situaciones complicadas que hemos estado hablando? Sí, bueno, primero quiero establecer una base, sobre todo, que es que me gustaría que hablemos de ocio digital, ¿no? El ocio digital, no solo en niños, niñas, adolescentes, sino también en personas adultas, pues ocupa una parte muy importante de nuestra vida. Entonces, en el caso de los y las menores, pues el reto que tenemos las familias, pues es saber aprovechar esas oportunidades o dificultades, ¿no?, que genera pues el ocio digital, ¿no?, la tecnología. Dentro de esas dificultades o retos, ¿no?, por llamarlo de una forma, muchas veces crece la preocupación que tienen las familias, pues en dos sentidos, sobre todo en cómo la tecnología en general puede afectar a su desarrollo y también en qué conflictos se pueden generar en el hogar. Pero hay que tener siempre en cuenta una cosa, o partir de una cosa. La tecnología en general o los videojuegos, las redes sociales, no son intrínsecamente ni buenos ni malos. O sea, todo depende del uso que se haga de ellos. En el caso de los adolescentes, pues de cómo lo incorporen en sus vidas o del equilibrio que consigan mantener entre un ocio digital y un ocio no digital, ¿no? Entonces, nuestro rol ahí de familia es un poco cómo acompañarles en este camino, en este proceso y orientarles para que puedan aprovechar las máximas potencialidades, ¿no?, que ofrece la tecnología y también enseñarles a cómo gestionar los posibles riesgos en caso de que se los encuentren. Me mencionas en el contexto de ocio digital retos, conflictos. Dame algún ejemplo. Bueno, pues el uso de videojuegos, redes sociales, está claro que como cualquier otra cosa, ¿no? A ver, la adolescencia se enmarca o está como categorizado también por conflictos con los padres y las madres, por cualquier cosa. Pues la tecnología no va a ser una cosa menos, ¿no? Entonces, con los videojuegos y redes sociales, bueno, pues surgen conflictos muy específicos. El más común con la que muchas personas se pueden sentirse identificados, pues es el tiempo que se pasa frente a las pantallas, ¿no? La mayoría de las veces, o algunos padres, algunas madres, siempre sienten que sus hijos o hijas están pasando demasiado tiempo ante las pantallas. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando quieren limitar ese tiempo, ¿no?, y reducirlo, pues ahí surge tensión, ¿no? Surgen tensiones. También hay veces que con el tipo de contenido, ¿no?, cuando los padres y las madres sienten también o perciben que el videojuego al que están usando o la plataforma en la que están no es adecuada para la edad que tienen. Pero bueno, también pueden surgir otro tipo de conflictos, algunos relacionados pues con la interacción con desconocidos, ¿no?, que también los padres pues al final quieren mantener a sus hijos en un entorno seguro, ¿no? Entonces, pues también suelen limitar, pues ahí también suelen surgir algunas tiranteces. Y también pues, los relacionados un poco con las responsabilidades, con las dinámicas familiares que hay en la propia familia. Al final, con la motivación que tienen, ¿no?, los niños, las niñas, los adolescentes, pues de jugar a un videojuego, estar en una red social, pues puede en ocasiones que dejen de lado otras actividades como pueden ser tareas domésticas, tareas escolares o incluso su descanso. Entonces, nuevamente, ahí cuando se limita otra vez ese tiempo, ¿no?, pues pueden surgir algún conflicto, algunas diferencias, ¿no?, sobre todo por el impacto, ¿no?, que genera eso en las dinámicas familiares también. ¿Y qué podemos hacer? Porque me queda claro cuál es el reto, pero ¿y vías de solución? Pues hay muchas, sí. O sea, vías de solución es establecer dos bases, que es la base de la comunicación, ¿no? Okay. Esto que voy a decir, sirve para no solo para la tecnología, cualquier
dificultad o discrepancia que tengamos con otra persona en nuestra vida, ¿no? Lo primero, la comunicación, una comunicación asertiva, saber escuchar y ponerse en el lugar de la otra persona, escuchar y hablar, y sobre todo, no se puede mantener una comunicación si tú estás nervioso o una de las dos partes están nerviosas. Entonces muchas veces es mejor parar, esperar y luego poder hacer un proceso de escucha-diálogo para poder evitar llegar al conflicto, ¿no? Se dice muchas veces que la mejor forma de prevenir un conflicto es que no se dé, ¿no? Pues para que no se dé, lo primero es establecer una comunicación. Basándonos, por ejemplo, en los conflictos que suelen surgir, en las dificultades sobre el tiempo de uso, hay que establecer límites y normas. Pero muchas de las veces lo que hacemos en las familias es establecer normas rígidas, ¿no? Y muchas veces no implicando, o sea, unidireccionales, que van de yo soy padre, yo soy madre, te impongo esta norma. Pues hay que sentarse, hay que dialogar, hay que hablar y hay que consensuar las normas de una forma conjunta. Establecer los tiempos de uso y establecer incluso momentos al día en los que estemos sin pantallas, ¿no? Pues la hora de la cena o el fin de semana, el sábado, por ejemplo, pero siempre involucrándolos, porque esto hace que establezcamos unos espacios seguros de confianza en los que en algún momento determinado ellos puedan pues, conversar con nosotros, ¿no? de qué cosas se encuentran en los videojuegos, en redes sociales, qué les preocupa, qué dudas les generan, o incluso si de pronto se han encontrado con alguna situación complicada, ¿no? Es muy importante también hablar con ellos sobre el tema de la huella digital, ¿no? Todos, de una forma u otra, realizamos acciones en el ámbito digital. Todo eso va generando una huella que al final forma parte de nuestra personalidad digital o identidad digital, ¿no? Explicarles un poco, acompañarles en cómo gestionar su perfil. Claro. Un uso responsable de todas estas herramientas. Eso es. El perfil, qué cosas pueden compartir, qué no. En los videojuegos, por ejemplo, conocer el PEGI, ¿no? El sistema de clasificación PEGI, que te dice para qué edad es un videojuego y qué contenido tiene. Ir un poquito más allá de los videojuegos que son de acción, ¿no? Irse también a los que pueden ser de simulación, a los educativos, que fomentan pensamiento crítico, creatividad, ¿no? Pues conocer ese tipo de cosas, al final, en la base de la comunicación, o sea, al final se basa todo en hablar, dialogar, escuchar y entender. Entonces, bueno, se trata de establecer un equilibrio entre la supervisión y la libertad y, sobre todo, establecer un enfoque positivo, respetuoso y de seguridad en torno al ocio digital que permita, como familia, sacar todas las potencialidades que tiene la tecnología, los videojuegos, las redes sociales, porque lo tienen, y tener este enfoque positivo y de crecimiento familiar y personal que puede haber con ello. Claro, para eso imagino que podemos echar mano de muchas de las herramientas digitales que existen por ahí. Helen, te quería preguntar, en Meta, ¿qué herramientas ponéis a disponibilidad de padres y madres? ¿Qué cosas estáis haciendo para que los jóvenes puedan tener una relación lo más sana posible con la tecnología? Pues efectivamente, yo creo que lo primero es recordar que nosotros nos tomamos muy en serio la seguridad de los usuarios en línea en general, pero por supuesto aún más la de los más jóvenes, ¿no? Nosotros queremos crear un entorno digital que sea positivo, seguro, confiable, para que los jóvenes se sientan tanto a gusto con el contenido que ven como con el tiempo que pasan en línea. Y para ello nosotros hemos lanzado en los 3 últimos años más de 50 herramientas y parámetros para asegurarnos de que efectivamente podamos proveer este entorno seguro, ¿no? Voy a comentar igual algunas. Por ejemplo, yo creo que lo primero, y no puedo insistir lo suficiente en esto, es la privacidad. Ajá. Porque es muy importante que en todas las aplicaciones que la gente use haya el mayor nivel de privacidad de todos. Y nosotros lo que hacemos es mandar notificaciones a los jóvenes en particular para que ellos puedan ver y modular un poco las herramientas y los parámetros de privacidad para asegurarse de que tengan esta experiencia segura. Otra de las herramientas que nosotros hemos lanzado, por ejemplo, es el modo descanso, porque todos coincidimos en que hay momentos del día o de la semana en los que no deberían estar con el móvil, ¿no? Y entonces este modo descanso les permite no recibir notificaciones de sus amigos, de sus familiares, de las personas que les contacten durante un tiempo que ellos mismos determinen. Otro tema también es el tema del contenido. Nosotros nos tomamos muy en serio el tema de los contenidos y hemos habilitado una herramienta que se llama
control de contenido sensible y a través de ella los jóvenes no están expuestos a ciertos contenidos como por ejemplo contenidos de autolesión, como por ejemplo contenidos de trastornos alimenticios, que sabemos que también esto es una problemática dentro de los jóvenes y yo creo que es muy importante también recalcar que nosotros quitamos este contenido de manera proactiva al 99% antes incluso de que la gente nos lo reporte. Entonces, yo creo que con estas herramientas ya tienen esta base para establecer esta experiencia segura. Pero no es solo el qué hacemos, es cómo lo hacemos. Y todas esas herramientas no las desarrollamos solos, las desarrollamos en colaboración con organizaciones expertas, ¿no? Tanto en jóvenes como en salud mental, como por ejemplo en seguridad en línea, y colaboramos a nivel global con más de 850 organizaciones. Bueno, en España, por ejemplo, la FAD es una de ellas. Y por supuesto, también colaboramos muchísimo con los padres. Nosotros hacemos talleres para que ellos nos retroalimenten, porque son los primeros en usar las herramientas, y con los jóvenes también. Y si ellos no ven la utilidad de una herramienta, esto significa que nosotros tenemos que volver a trabajar a nivel de producto para asegurarse de que las herramientas sean eficaces. Y por último, y para concluir, nosotros también hacemos muchísimas campañas de concienciación, porque una cosa es tener las herramientas, otra cosa es que la gente sepa que existan y también que las puedan usar. Dame muy brevemente el titular. Cuéntame de qué tratan las cuentas de adolescentes, porque esto lo habéis puesto en marcha hace poco. Sí, efectivamente. Las cuentas para adolescentes es un producto cuyo propósito realmente es facilitarles la vida tanto a los jóvenes como a los padres, ofreciéndoles una experiencia segura por defecto. Y entonces se trata más de una consolidación de muchas herramientas que ya teníamos, pero con algunas novedades, ¿no? Las anunciamos en septiembre, ya se lanzaron en algunos países anglosajones y se lanzarán en Europa muy en breve. Lo que hemos hecho con estas cuentas para adolescentes es proveer esta experiencia segura por defecto en 4 ámbitos. El primero, la privacidad, lo que decía, por defecto, cuando sabemos que un usuario es un menor de edad, le ubicamos en esta experiencia con una cuenta privada, solo sus amigos pueden ver el contenido que publica. También nosotros no permitimos contactos no deseados de personas que no conocen cuando están en estas cuentas. A nivel de contenido también no están expuestos al contenido más sensible. Y a nivel de tiempo, que es un tema que preocupa muchísimo a los padres, como sabemos, hemos establecido un límite diario de 60 minutos que los padres pueden cambiar, y la novedad que creo que también a los padres les va a gustar es que después de esos 60 minutos ellos pueden decidir de bloquear la aplicación hasta el día siguiente. Entonces el joven no puede entrar en esta aplicación. Qué interesante. Yo creo que también es importante recalcar el rol de la supervisión parental, que es muy, muy importante para los jóvenes de 13-15 años. Entonces ellos mismos no pueden cambiar ninguno de estos parámetros por defecto sin la aprobación parental, pero a partir de los 16-17 años y siguiendo las recomendaciones que nos hicieron los expertos, decidimos que los adolescentes más mayores podían cambiar estos parámetros solos, salvo que hayan decidido con sus padres también entrar en esta supervisión parental. Qué interesante. Me quedo con las herramientas tecnológicas, las herramientas psicológicas, y con todo ello seguro que nos irá bastante mejor. Muchísimas gracias a ambas. Muchas gracias. Gracias a ti. Desde la aparición del libro, la tecnología ha tenido un impacto en el desarrollo de nuestros hijos e hijas. Platón pensaba que los escritos arruinarían la memoria, alguna vez. Quizá algo cambió, pero no nos ha ido tan mal. El secreto, tal vez, como sugería su alumno más célebre, esté en la mesura, en el equilibrio. Hemos escuchado diferentes perspectivas, hemos reflexionado sobre nuestro papel, estar presentes, atentos y abiertos al diálogo. Si logramos ser una guía y un apoyo para construir un espacio digital seguro y enriquecedor, entonces habremos alcanzado el verdadero objetivo. Gracias a todas las personas que habéis participado por habernos acompañado en esta serie de episodios de Familias Digitales. Nos vemos pronto.